Benedikto Amaizaigarren Aita Santu erretiratuaren aldeko hileta mesa ospatzeko batu gara. Egin diogun otoitz, jainkoari bere argitan hartu daian. Tras el anuncio de su retirada, las últimas palabras que el Papa Benedicto pronunció ya en Castel Gandolfo, antes de pasar a ser emérito, fueron estas: a partir de las 8 de la tarde dejo de ser Papa, pero me gustaría seguir trabajando con el corazón, con mi amor, con mi oración, con mis pensamientos, con toda mi fuerza interior, por tres cosas: el bien común, el bien de la Iglesia, el bien de la humanidad. Así lo dijo, y así lo hizo en los casi 10 años que le quedaron de vida. Y así lo venía haciendo también desde aquel día en que, siendo joven teólogo, se entregó al servicio de Dios y del mundo en una vocación presbiteral. Benedikto Amaseigarrena guztien onaren, Elizaren onaren eta gizaldiaren onaren alde. Fijémonos en el orden de los servicios a los que Benedicto quiere dedicarse. Primero es trabajar por el bien común, el segundo por el bien de la Iglesia, el tercero por el bien de la humanidad. Primero desea servir al bien común, ese bien común que para muchos comentaristas sociales y políticos ya les suena a música celestial. Ahora, según ellos, solo cabe hablar de contrato social, porque tal y como dicen, el individuo, para agruparse en comunidad, para trabajar con otros, necesita ser incentivado por el interés particular, por el interés contractual. Nada más extraño al pensamiento de Benedicto, a la fe que compartimos con él. Luego, en tercer lugar, Benedicto quiere servir a la humanidad. Y uno podrá seguramente discrepar aquí o allá con reflexiones y con propuestas concretas de las muchas que el Papa expresó a lo largo de tantos años en artículos, en libros, en discursos, en entrevistas. Pero creo que es difícil negar una cosa: que toda su vida fue un luchador en defensa de la humanidad. Estaba convencido de que en las últimas décadas, paralelamente con el debilitamiento de la fe, el mismo humanismo, que tiene profundas raíces cristianas, estaba siendo socavado. En la revolución antropológica en marcha nos decía una y otra vez, además de grandes logros que eran perfectamente fáciles de reconocer, se estaban perdiendo elementos importantes que podrían implicar serios peligros presentes y futuros. Eso él ya lo había percibido incluso antes del concilio. Y hoy creo que el tiempo, a medida que pasa, está demostrando que tiene alguna razón en esas preocupaciones. Elisa zerbitzatu eban batez be, kristautasunaren oinarriak azaldu eta iraunaraziz. Baina beti be kanpora begira, guztion onaren alde eta gizadiaren esanetara, jainkoak munduari deutzan maitasuna agertu nahirik. Bien común y servicio a la humanidad, dos objetivos que miran hacia afuera, que miran al mundo. Y entre ellos Benedicto sitúa el deseo de trabajar por la Iglesia. Pero atención, porque Ratzinger lo tenía claro desde hace muchas décadas, tal y como lo reflejaba en numerosos escritos. Ese trabajo por la Iglesia, ese amor por la Iglesia, solo tiene sentido si fortalece nuestra capacidad de reflejar y transmitir el amor de Dios al mundo. La primera lectura nos habla de un tiempo de angustias, de graves interrogantes que generan desconcierto en el pueblo. Se anuncia que para superar esta situación, guías sabios brillarán y los que enseñan justicia resplandecerán. El pueblo necesita defensores.
Y la justicia se juega ciertamente en el campo de la igualdad de oportunidades sociales y económicas, pero también en los combates del pensamiento. Pensar sobre lo que somos, pensar sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pensar sobre lo que nos ayuda a crecer, sobre lo que nos debilita, pensar también incluso en aquello que puede ponernos en graves peligros. Bigarren irakurgaian, Jainkoaren guraria danak salbatu daitezala eta danak egia Kristoren bizitzan, eskaintzan eta bihotzean islatzen dena, ezagutzea dela esan jaku. En la segunda lectura hemos escuchado cómo Dios quiere que todos se salven. Hoy ciertamente muchos subrayan esta parte del texto, pero hay una segunda parte que el mismo Benedicto subrayaba y dice, efectivamente quiere que todos se salven, pero también dice, como dice el texto, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por mucho que la verdad sea histórica, que cambie, que evolucione, no puede resultar tan plástica como ese chicle que masticamos a voluntad y que cuando pierde sustancia se tira para ser reemplazado por otro chicle que también tendrá su propio y su mismo destino. ¿En qué puede consistir esa verdad que Dios pide que reconozcamos y que está profundamente unida al deseo divino de salvación? El mismo texto viene en nuestra ayuda y nos dice que la verdad no puede ser otra que aquella que refleja la vida, la entrega y el corazón de Cristo, quien, como hemos escuchado, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hoy muchos tampoco saben exactamente qué hacer con esto del único mediador. Y ello fue ciertamente motivo de preocupación para Benedicto, como lo es ahora para Francisco y como lo debe ser para cualquier creyente que realmente intente ser fiel a esta palabra que hemos escuchado y quiera saber lo que significa en este momento de nuestra historia. Desde el Concilio sabemos que no es necesario ser creyente para salvarse. Pero ¿qué hacer con esta única mediación de Cristo? Porque si todas las vías son igualmente transitables y valiosas, ¿para qué la misión? ¿Dónde queda el ir y hacer discípulos de todas las naciones? No digamos nada de dónde queda el bautizadlos. Esta cuestión, la de la búsqueda de la verdad, desde la convicción de que alguna existe y es sólida, la cuestión de la reflexión sobre lo que significa e implica la única mediación de Cristo está en el corazón de las preocupaciones de Benedicto y ahí está para mantenerse también en las preocupaciones de la Iglesia que reflexiona sobre lo que significa hoy predicar el Evangelio. El Evangelio que hemos escuchado es común en las ordenaciones de presbíteros y obispos, pero creo que hoy, leído al final de la vida de Benedicto, refleja ciertamente el núcleo de lo que él ha sido como hombre, como sacerdote y como papa. Benedicto es ciertamente un teólogo sabio, maestro de la fe, pero es también un creyente que reza. Y reza porque ama. ¿Y a quién ama? Ahí está su cristología. Ahí está su primera encíclica, Deus Caritas Est, dedicada al amor divino y al amor humano. Benedicto Papa, que conoció a la gente, era ese hombre tímido, que en contraste con su predecesor y en contraste también con el Papa actual, no se sentía bien bajo los focos y, sin embargo, transmitió siempre una imagen de coherencia, de autenticidad. Cierto que la espontaneidad en los gestos, en el rostro, no era su fuerte. Pero la gente pudo percibir, tras esa cierta torpeza física, que no era el personaje rígido, inmisericorde, caricatura alimentada mediáticamente desde su tiempo en la congregación de la doctrina de la fe. Finalmente, su historia, su testimonio ha dejado claro que con aciertos y errores, el centro de su vida ha sido siempre el mismo: apacentar, pastorear, dedicarse
profundamente y totalmente, y no solamente con el pensamiento y sus palabras, sino también con su forma de querer a un profundo y amor sostenido por Cristo. Hemos escuchado también en el Evangelio eso de que cuando uno era joven, él se ceñía e iba donde quería, y cuando llegaba a viejo tendría que extender las manos, otro le ceñirá y le llevará a donde no quieras. Lo inesperado siempre forma parte de la vida de todas las personas, y lo no deseado llega ciertamente antes o después a aquel que quiere servir al Evangelio y seguir a Jesús. Pero este texto parece hoy estar escrito para nuestro Papa emérito, porque el teólogo que estaba contento y feliz, joven, tuvo que dejar su querida universidad para ejercer como arzobispo de Múnich. Y a quien no le gustaban los focos, lo pusieron al frente de la doctrina de la fe, una de las oficinas vaticanas más mediáticas, tanto por su pasado como Santo Oficio, como por su responsabilidad hoy en todo lo relacionado con los abusos de la Iglesia. A quien no disfrutaba particularmente de la gestión, le pusieron al frente de una de las instituciones globales con retos más complejos y en un momento particularmente difícil. Efectivamente, aquel joven que pudo hacer lo que le gustaba, su amor por Cristo le había llevado donde nunca hubiera ni deseado ni imaginado que tenía que estar. Ezkerona aita santu erretiratuari, bere lanagaitik, bere pentsamendu sakonagaitik eta Kristorengan agertzen dan gizadi berriaren alde egiteagaitik. Goian bego. Gracias, Benedicto, descansa en paz, en ese amor de Dios que al final todo lo inunda tal y como tú proclamaste y explicaste, poética y brillantemente. Recibe la corona de los que llegan cansados a la meta, después de trabajar de muchos modos y maneras, con discreción y con generosidad. Gracias por ese pensamiento rico, de raíces profundas y construido con ojos atentos. Gracias por defender a esa humanidad nueva que refleja a Cristo como nadie, ese Cristo a quien tú amaste tanto y que ahora te dice por última vez, como hemos escuchado en el Evangelio, su última palabra: sígueme.